también es la Virgen del Apocalipsis. Nos está ayudando a que nos preparemos para esa nueva tierra que va a llegar, que es de mucha esperanza realmente. Está haciendo de modelo, de camino. La Virgen tiene el manto, símbolo del cielo, en el que están las estrellas, pero tiene la túnica. La túnica es la tierra y está decorado con flores de oro. Esas flores, 8 flores de 8 pétalos. Son girasoles. ¿Qué hace un girasol? Busca el sol, ¿Que gira. busca del sol? ¿Quién es el Siempre, sol? Dios. Te está enseñando cómo tienes que vivir tu vida. Pero sí para entenderlo un poco más. ¿Qué relación hay entre la figura de Eva y la Virgen de Guadalupe? Queridísima comunidad de infinitos, hoy estoy más que emocionada porque ustedes lo pidieron, porque ustedes lo quisieron y porque obviamente yo también lo aprecio muchísimo y me encanta que esté con nosotros. Vamos a tener al doctor Antonio Yagüe. Antonio Yagüe es un geólogo y escatólogo católico español, nacido en 1953, conocido por desarrollar una compleja hipótesis cronológica del fin de los tiempos, así como de la vida de Jesucristo en base a la astronomía sagrada, la Biblia, apariciones marianas y revelaciones de santos y místicos católicos. Fíjense que él escribió un libro que me lo estoy devorando en este momento. Se llama Guadalupe, Milenario Río de Luz. Es muy importante que lo van a encontrar aquí el link, por cierto. Específicamente, hoy vamos a hablar de un tema que creo que les va a interesar muchísimo porque vamos a hablar de la importancia y los mensajes ocultos de la tilma de la Virgen de Guadalupe, de por qué la Virgen es considerada la reina del Apocalipsis y cómo es que en esta tilma nos está dejando ella un mapa de una cronología y un tiempo en donde nos está advirtiendo cuándo van a ocurrir las cosas. El doctor Yagüe va a hablar con nosotros de eso, nos va a contar la historia de la aparición de la Virgen, por qué es importante y por qué Centroamérica y Latinoamérica son tan importantes para los tiempos que vienen. Quédate porque esto te interesa. Yo soy Marta Gareda y esto es Infinitos. Infinitos. Doctor Yagüe, muchas gracias por estar aquí otra vez en Infinitos. Estamos muy contentos de tenerlo, muy contentos de aprender más de usted y hoy especialmente que vamos a hablar de la Virgen de Guadalupe. Gracias por estar aquí. Encantado de estar y mucho más para hablar de la Virgen de Guadalupe. De la advocación de Guadalupe, porque la advocación tiene 2 fases. Una antes de la aparición de México y otra después de la aparición de México. La historia no comenzó el año 1531. No empieza acá, empieza... ¿Desde dónde empieza, doctor Yagüe? Pues mira, empieza... la advocación de Guadalupe, su raíz está en el libro de Esther. En el libro de Esther, es decir, en el año 480 a.C., cuando se da la historia de la reina Esther en Persia, con el rey Asuero. Y entonces, en aquel momento, pues se da el libro de Esther, en la Sagrada Escritura, se da una circunstancia por la cual hay un decreto de matar a todos los israelitas. Y se opone a ese decreto, pues, una mujer con la cual se ha casado el rey, que es muy bella, que es muy joven, maravillosa, es Esther. Esther significa estrella. Y entonces ella se pone delante del rey, totalmente engalanada, para decirle: no, te vengo a pedir que eso se cambie, porque eso es una maquinación contra mi pueblo. Y lo consigue, y se consigue al revés. Bueno, pues el mensaje de la Virgen de Guadalupe es: yo voy a quitar la muerte de la humanidad. Igual que la reina Esther lo quitó en aquel momento del rey persa. Y es curioso que está
empezando, el libro de Esther empieza por un sueño en donde se ven unos tiempos difíciles, 2 dragones luchando uno contra otro. Surge una pequeña fuente y esa fuente se convierte en río y gracias a ese río se resuelven las cosas. En el último capítulo del libro se interpreta ese sueño y se dice, y Esther era la fuente, era el río. Bueno, pues por ahí empezamos con Guadalupe. Empezamos hablando del nombre. ¿De dónde viene el nombre? Pues el nombre viene de cuando se halla, ya muchos años después, hacia el año 1280, 1260, 1280, en Extremadura, en una de esas tierras conquistadas, van apareciendo, como en toda la reconquista de España, imágenes de la Virgen que cuando viene la invasión musulmana se han ido escondiendo de la Virgen y de pronto van apareciendo de modo milagroso. Y en concreto, cerca de un río que se llama Guadalupejo, aparece una imagen que se había escondido 5 siglos antes. Y porque la Virgen se parece pues a un Juan Diego de España, que se llamaba Don Gil. Wow. Don Gil hoy no está todavía canonizado, pero su cuerpo está incorrupto. Hasta el día de hoy que estamos teniendo esta conversación está incorrupto. Está incorrupto. Entonces, Doctor Yahweh, perdón que interrumpa, podemos hacer la oración porque, mire, ya ves, y ya ve usted que tuvimos en la ocasión pasada que lo tuvimos con nosotros, tuvimos dificultades muy grandes para subir. Lo primero, los deberíamos haber archivos. empezado. Sí, empecemos, sí. Oh rosa mística de Guadalupe, rosa brillante que embellece el cielo como estrella de la mañana que anuncia la aurora de los nuevos tiempos. Madre corredentora, medianera y abogada, señora de todos los pueblos, dama blanca, reina de la paz, lirio blanco de la Trinidad Santa. Báñanos en tu río de luz admirable. Haznos espejo de tu corazón inmaculado y concédenos ser primicia del reino eucarístico de tu Hijo. Amén. Amén. En esta oración ya estoy metiendo el nombre. Báñanos en tu río de luz admirable. Guadalupe Guada es río. Y Lupe es lux expeculum. Lux son 2 palabras latinas, porque la región de Extremadura primero fue gobernada por los romanos, después fue gobernada por los musulmanes. Y entonces es lógico que los nombres pues tengan los 3 o los 2 raíces. Entonces, Guada es río en árabe. El río que soñó, el que está en el sueño de la reina Esther y que al final del libro dice, y el río era la reina Esther, Guada. Luego viene lux speculum, luz. Ella es luz, está llena el sol está detrás de ella. Está llena de estrellas, luz. Y luego espejo. Las estrellas están en espejo. Las estrellas no están como vistas desde la Tierra hacia arriba, como se hacen normalmente los mapas, sino que están vistas de arriba hacia abajo. Eso luego hablaremos. ¿Por qué la Virgen quiere hacer esas cosas? Bueno, pero entonces estamos en el río, el Guada. Ese Guada, porque lo encuentran una talla de una Virgen en esa reconquista al lado del río Guadalupejo. La Virgen se ha parecido a Don Gil, que es un vaquero que ha perdido una vaca. Ha ido a buscarla y lo primero que se encuentra es la vaca muerta. Y en el momento que la vaca que encuentra la vaca, aparece la Virgen y le resucita la vaca. Como esto siempre, es en España, aclarando a todos los demás. Esto es en España, en España, en las Lluercas, en una región de Extremadura. Okay. Y entonces le resucita la vaca y le dicen, no te preocupes, quiero que vayas a Cáceres, a tu tierra, y vuelvas aquí con los sacerdotes para que desentierren
una imagen que ya lleva mucho tiempo aquí escondida. Lo hace cuando llega a su casa a Cáceres, ve que están sacando a un hijo suyo a enterrar. Ha habido un accidente y está allí pues una comitiva de sacerdotes para llevar el cadáver al cementerio. Y entonces don Gil le dice a la Virgen, si es verdad lo que me ha pasado, que resucite ahora mi hijo. Entonces no solo ha resucitado la vaca, ha resucitado también el hijo. Wow. Y ya es la tercera vez que la Virgen está diciéndonos, yo soy la que quito la muerte. De hecho, cuando ya abren el sitio donde dijo la Virgen que estaba escondida, pues encuentran que las velas todavía están encendidas, después de 5 siglos. Y hay una serie de documentación. Y en esa documentación cuentan que esa talla la ha hecho San Lucas. San Lucas en su taller. San Lucas era como un Leonardo da Vinci, un hombre universal, que lo mismo escribía, que era médico, que esculpía, que pintaba. Entonces, no tiene nada de extraño. El taller de San Lucas, por ejemplo, estos días el Papa está visitando en la Basílica de Roma de la Santa María la Mayor la imagen de Santa María Salus Populi Romani, la salvación del pueblo romano. Pues es lo mismo, la tradición dice, viene del taller de San Lucas. La famosa imagen de Czestochowa, en la que Juan Pablo II tenía tanto interés, tanto amor, pues viene del taller de San Lucas. En fin, por tanto, que una talla dijera viene del taller de San Lucas, pues no tenía en principio nada de extraño para los cristianos, ¿no? Y cuenta que después de estar unos siglos junto al sepulcro de San Lucas, esa talla es regalada a un diácono de Roma que se convierte en el Papa San Gregorio Magno. Se convierte después de un periodo de peste en la ciudad de Roma, en donde morían pues como escarabajos, allí a todas horas. Claro, ¿no? sí. Y deciden los diáconos hacer una procesión por toda la ciudad. Y en medio de la procesión, pues ven que un ángel con una espada de fuego aparece y se oyen las voces del Regina Coeli. Era el día de Pascua. El reina del cielo, alégrate, aleluya, todo eso, ¿no? Estaban oyendo los ángeles. Y en el momento en que llegan al final, pues se pone el diácono todavía pone la frase final y el ángel que se había aparecido con una espada de fuego se enfunda la espada. Y por eso hoy hay en el Castel Sant'Angelo, que es donde ocurrió, al principio de la Vía delle Conciliazioni en Roma, que termina en el Vaticano, en San Pedro, la plaza de San Pedro, hay un ángel arriba en el castillo ese con una espada de fuego, en recuerdo de aquello. Bueno, pues entre las imágenes que habían recopilado para hacer la procesión estaba esta que venía del sepulcro de San Lucas, que era de San Lucas, y que se la habían regalado a ese diácono que era diácono de Roma, pero que enseguida, terminada la peste, pudieron elegir papa y le nombraron a él papa. Y él es el Papa San Gregorio Magno. En su estancia en Constantinopla, siendo diácono, había coincidido con el obispo de Sevilla, San Leandro. Y entonces los dos habían ido al rey del mundo en aquel momento a pedirle refuerzos para su ejército, ¿no? Y ninguno lo había conseguido. Pero se habían hecho amigos.
Y entonces el obispo de Sevilla le mandó a su hermano, que sería el siguiente obispo de Sevilla, el famoso San Isidoro. Le mandó para que felicitara al Papa por su elección. Y el Papa le regaló aquello que a él le habían regalado en Constantinopla, se lo regaló a San Isidoro para que se lo llevara a Sevilla. Y efectivamente, en la vuelta, llegó a Sevilla y lo colocaron en la iglesia mayor. La colocaron. Y allí estuvo esa imagen. Esta es que la luego, imagen 5 de la siglos Virgen. después, no. Primero va a estar en la iglesia mayor de Sevilla, Hispalis, entonces se llamaba, durante 120 años. Muere San Leandro como obispo, le sucede San Isidoro. San Isidoro es el culmen de la sabiduría de la época. La obra magna de San Isidoro es las etimologías, que resumen todo el saber de la época. Por tanto, la Virgen está donde está la sabiduría. Se puede deducir de ahí. Bueno, y cuando llegan ya los musulmanes, 120 años después de aquello, pues unos sacerdotes sevillanos cogen la imagen, que era muy venerada, y se la llevan hacia el norte. La entierran en un lugar y, ya digo, se pierde la memoria de aquello y vuelve a aparecer año 1250, 5 siglos después, 5 siglos y medio. Y como aparece al lado del río Guadalupejo, pues le dan el nombre de Guadalupe. Entonces, Guadalupe, ya he dicho, son 3, la unión de 3 palabras. Río, en árabe, luz y espejo, en latín. Otros han dicho muchas historietas, pero no me voy a entretener ahora en eso. Entonces, veamos las 3 cosas. Que están detrás de cada vez que le decimos Virgen de Guadalupe. Ella es un río. Y el río en la Sagrada Escritura tiene una connotación en diversos momentos, diversos hechos. El primero es cuando Josué entra en la nueva tierra, en la tierra prometida. Se han pasado 40 años en el desierto y tienen que pasar el Jordán. Esperan un tiempo, no sé, hasta que Dios les dice, ahora. Y el Jordán se para y por un lado pasa como con el Mar Rojo. Pueden pasar los israelitas y ya conquistan la primera ciudad, que es Jericó, etcétera, y ya durante 7 años terminan conquistando toda la tierra prometida. Pero claro, la tierra prometida, ¿de qué es figura? De la nueva tierra. Por eso, si la Virgen de Guadalupe se pinta a ella misma como mujer del Apocalipsis, pues es lógico que nos esté hablando a través de su nombre de la tierra nueva. La tierra nueva, dice el Apocalipsis, que es sin muerte, sin llanto, sin dolor. Otra vez. Entonces, venía ya de Esther, que nos libra de la muerte. Quita la muerte de la peste en Roma. Cura la muerte del hijo luego no nos vamos a extrañar de que al tío Juan Bernardino lo cure, ¿verdad? El tío de San Juan Diego. Claro. Y que le diga, yo soy la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe. Que no le dijo nada así en náhuatl para que no lo entendieran los españoles y le cambiaran el nombre. No. En las fuentes del Nicán Mopogua hay palabras que están en Nicán y algunas palabras están en español. Por ejemplo, Guadalupe está 2 veces en español. O sea que no se equivocaron, porque el autor del Nicán sabía muy bien el náhuatl. Bueno, pero es que... Obviamente sin desviarme mucho del tema, pero sí para entenderlo un poco más. ¿Qué relación hay o no entre la figura de Eva y la Virgen de Guadalupe? Bueno, ¿Cuál es la...? Eva es la nueva, la Virgen es la nueva Eva. Pero así como la vieja Eva desobedeció,
la nueva Eva obedeció. Sí. Y gracias a la nueva Eva, pues fue posible la redención. Lo que rezamos todos los días en el Ángelus. He aquí la esclava del Señor. Esa es su obediencia para siempre. Esa es la relación, siempre. Eva fue hecha perfecta. Claro. Pero por el pecado se convirtió en mortal. Perfecto. Y claro, por lo tanto trajo la muerte. Y la muerte es en toda la creación, no solo la muerte del hombre. Estamos hablando de la muerte de los animales, de la muerte de las estrellas, de la muerte de los vegetales, de todo. La muerte viene por culpa de aquel pecado. Esto sería para extenderse mucho. Entonces, lo importante es que va a llegar un momento de la historia prometido por Dios, en donde vamos a ir a una nueva tierra en donde no hay muerte. No solo lo dice el Apocalipsis, lo dice Isaías. Bueno, entonces, esa es nuestra gran esperanza, que nos liberen de la muerte. Claro, por supuesto. Luego veremos cómo lo va haciendo y cómo la Virgen lo sigue contando en otras partes de su imagen, ¿no? Pero también, por ejemplo, habla de el agua de vida. En la nueva tierra hay una nueva Jerusalén. Y esa nueva Jerusalén es como la ciudad de Dios. La nueva Jerusalén tiene los 3 elementos del nombre de la Virgen de Guadalupe. Porque en su plaza surgía un manantial de agua de vida. Ese agua de vida iba corriendo y se convertía en un río. Y a los márgenes tenía árboles cuyas hojas eran medicinales para la curación de las naciones. Wow. O sea, para ir curando, otra vez, para ir librando de la muerte. Y dice el profeta Ezequiel, dice, y cuando desembocaba en el mar, era un mar salobre. Y ese mar se revivía. Allá donde llegaba aquella corriente, ese mar se revivía. Fíjate tú qué imagen tan bonita respecto al mar salobre de nuestra sociedad actual, ¿no? Donde llega la Virgen, aquello revive. En la vida espiritual, Cierto. donde llega la Virgen, aquello revive. Fíjate que cuando se aparece en México en una laguna, dice la canción, la mitad de la laguna era salobre. Ella viene. Sí. Yo no sabía muy eso. Interesante. Y había un dique de separación entre el agua dulce, que estaba en el lado oriental, y el agua salobre, que estaba en el lado occidental. El Tepeyac estaba en agua salobre, o sea, era costa de agua salobre. Y allí se aparece ella, para dar agua de vida, río, agua, agua de vida. Muy profundo todas esas cosas, ¿no? Y de hecho, por supuesto. Hoy en día, al lado de la basílica, hay una iglesita al lado que se llama la iglesia o la capilla del Pocito. ¿Te suena? Claro que sí. ¿Y cómo surge aquel agua? Sí. Pues cuando el obispo Zumárraga le dice a Juan Diego, bueno, llévame y enséñame en qué sitio se te apareció la Virgen. Y llegó allí y Juan Diego, dice la tradición, y de hecho hay muy buenas pinturas de pintores del siglo XVII en los principales museos de México, en donde pues Juan Diego como que se perdía, no sabía, como había sido un poco de noche aquello y tal, pues se perdía. Y entonces la Virgen se apareció y hizo que surgiera el manantial del Pocito. Y eso está pintado. Otra vez, es guada. Sí. Como ves, es guada y que sirve para el agua. De hecho, es un agua un poco salobre, la que surge, y que ha sido agua medicinal, que se ha curado multitudes de gentes. Ahí está hoy con su monumento, sus cosas, pero al lado está el Pocito. Por tanto,
El río trae mucho detrás, pero es río de luz. Ya he dicho que en Extremadura, cuando la abren, pues las velas, dicen los testimonios, pues las velas estaban encendidas. Y unas velas que estaban ahí desde 5.000 años antes. 500, perdón. 500 estaban años encendidas. Antes. Bueno, sí. En México, pues ella cuando se pinta, bueno, primero ella viene del lado de donde nace el sol, dice Juan Diego, que ya veremos, tiene también su sentido. Pero en cualquier caso, cuando ella se pinta, ¿detrás qué tiene? Rayos del sol, ella está entre medias del sol. Rayos, sí. Y en su manto, ¿qué tiene? Estrellas. Y cada estrella con un simbolismo y con un significado que se ha ahondado muy poco. Yo en mi libro, sí, hablaremos Pero ahora. Vamos a hablar de ello, en ¿verdad? Mi libro tengo más de 160 páginas solo para explicar el simbolismo. Luego, como vamos a dedicarnos a eso, ahora salto un poco, ¿no? ¿Pero qué significa la luz en la Sagrada Escritura? Pues la sabiduría. La sabiduría la que nos da. ¿Y qué significa la luz? Dar a luz. ¿Qué es dar a luz? ¿Ella está embarazada? Claro. Sí. Luego veremos de quién está embarazada, pero va a dar a luz. Va a dar a luz al hijo varón, dice el Apocalipsis. Al hijo varón, ¿quién es el hijo varón? El hijo varón es el que las profecías privadas llaman gran monarca. Es el que se va a enfrentar al anticristo. Si te está gustando este episodio, que yo creo que sí, bueno, déjanos por favor tu like, que es muy importante para nosotros. Y si eres nuevo, te invito a que te suscribas porque tenemos contenido como este muchísimo, muy interesante, y además nos vamos actualizando de cosas que van a ir ocurriendo y aquí lo vamos a ir comentando. Muchísimas gracias por tu like. Esto ya estamos hablando de los tiempos de ahora. Todo se vuelca a los tiempos de ahora. En el fondo es la mujer del Apocalipsis. Sí. Por tanto, todo simbolismo que te estén enseñando ella es primariamente para estos tiempos. Doctor Yahweh, una pregunta. Ella está cubierta en el manto de estrellas, tiene los rayos del sol y está sobre una luna también. Luego hablamos de la luna, porque la luna sirvió para convertir a los indios en masa. Luego te lo cuento. Esa luna no es casual allí. Okay. No. Fue la principal razón por la que se convertían y se convertían de corazón los indios. No había fusiles suficientes para obligarles, ¿entiendes? Se convirtieron en muy pocos años, en 4 o 5 años, 9 millones de personas. O sea, es que no daban abasto. Muchísimas. Si tú divides, salen bastante más de 1.000 diarios, bautizos. Entonces, eso no se puede hacer sin una especial causa. Que normalmente yo veo que los estudiosos la olvidan, no la quieren hablar. Luego la hablamos. ¿Cuál es esa causa? Bueno, de momento. Ok. Ya me quedaron varias dudas, doctor Yahweh, muy buenas que voy a seguir un poco con orden, si no, luego nos perdemos y el árbol no nos deja ver el bosque, ¿no? Bueno, pues decíamos el río y de luz. De luz, de darnos sabiduría y de dar luz para todo el día a día de todas las cosas. Y ahora, luz y espejo. Por cierto, fíjate que la Nueva Jerusalén del Apocalipsis dice que había un río, que ya lo hemos dicho antes, pero también dice que no necesitaba luz de sol ni luz de luna, porque ella misma tenía luz. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque va encajando con Guadalupe. Bueno, pues el espejo
el espejo se deduce fácilmente del mapa de estrellas. Cuando descubrieron que aquello eran estrellas reales, hacia la primera publicación es en 1995, por tanto, es un descubrimiento reciente, hecho por astrónomos de México, ¿no? Pues se dieron cuenta. Perdóneme, ¿qué específicamente es lo que descubrieron? Sí, Hablando claro, del esas manto de la estrellas no Virgen, estaban las colocadas estrellas. aleatoriamente como un ornamento cualquiera, sino que reflejaban las estrellas reales del cielo. O sea, que habían sido hechos como un mapa, que no era un ornamento, sino que era algo real. Y si era real, era para lo que son las estrellas. Las estrellas son para dar luz, para medir tiempos y para hacer como signos, símbolos. Y por tanto, a través de los símbolos y a través de los tiempos, guiarte. ¿A qué tiempos crees que nos van a guiar? Pues a los tiempos del Apocalipsis. También. Lógicamente. ¡Wow! Bueno, sí, todo está maravillosamente entrelazado y pensado. Es un diseño impresionante. Bueno, pues te decía que entonces descubrieron que el mapa de estrellas no se hacía como los mapas de estrellas que hacemos nosotros, sino que estaba hecho al revés, visto desde arriba. O sea, como si fuera un espejo. O sea, en vez de nosotros, claro, cuando hacemos nosotros nuestros mapas, volteamos hacia arriba y de acá abajo hacia arriba hacemos el mapa de las estrellas. El del manto de la Virgen está hecho desde el punto de vista de ella hacia abajo. Ella viene del cielo. Desde el cielo y hace su mapa. ¡Wow! Bueno, se tardó siglos en darse cuenta de eso, ¿eh? Y de hecho, fíjate, más de 150 copias que se han analizado entre los siglos, desde que se apareció la Virgen hasta el siglo pasado, nunca las estrellas están bien puestas. La única imagen en que están bien puestas para ser un mapa real es en el original. Sorprendentemente, o sea que eso no lo copió nadie, eso lo hizo Dios como prueba de autenticidad de lo que allí había. Porque a veces se dice, no, es que hubo un pintor que le añadió las estrellas para que quede bonito. Imposible, porque otros 150 pintores no supieron añadir, ni siquiera copiar la que ya había. Claro. Bueno, entonces, cuando tú te miras en un espejo, ¿qué estás buscando? Pues acomodarte a un modelo que tienes en la cabeza de cómo tienes que quedar bien peinada, de cómo tienes que quedar bien... Bueno, entonces, ¿ahora dónde está el modelo? Si esa imagen que estás viendo en el cuadro es lo que se ve en un espejo, el modelo es ella. El modelo Por es la cierto, Virgen. ¿dónde está la figura real de la Virgen? ¿En el espejo o delante del espejo? Por tanto, está a tu lado. Cuando la miras, ¿te das? O sea, cuando nosotros estamos viendo la imagen de la Virgen de Guadalupe, realmente la estamos viendo a nuestro lado. ¿Cómo se puede explicar esto para que lo entienda mi cabeza y toda la gente que estamos? Bueno, a ver, cuando ella se encuentra con Juan Diego, y Juan Diego está afligido porque su tío se va a morir, ¿qué le dice? Lo primero. Pero vamos a ver, no te aflijas, no estoy aquí yo que soy tu madre. Pues es que está aquí, te lo está diciendo, te lo va a decir en cuanto se pinte, porque no se va a pintar en real, se va a pintar en espejo. O sea, ya entendí. Se pinta en espejo en este sentido. Si yo me pongo frente a un espejo y tuviera a la Virgen de este lado, eso es. Ella se pinta de tu lado. Exactamente. Ella está al lado, casi reflejo, te está dando con una palmadita en la espalda. Wow, diciéndote, qué bonito caramba, mensaje. A ver si te enteras que estoy a tu lado. No estoy aquí qué yo. Bonito mensaje. No estoy aquí yo. Eso es lo que pasa siempre que miramos el cuadro
de la Virgen de Guadalupe de México. Eso es lo que significa ser espejo. Entonces, son tres maravillas. Que ella haya juntado en un nombre esos tres elementos. Elementos que pertenecen a los materiales de la Nueva Jerusalén. Por cierto, en la Nueva Jerusalén, el tercer material que dice el Apocalipsis es que es oro puro como el cristal. Lógicamente eso es un espejo. Claro, un cristal. Entonces, ella era agua de la Nueva Jerusalén, que quita que da nueva vida a donde aparece. Ella es luz, que ilumina, guía, y ella es el modelo en el cual nos tenemos que ver. Y ahorita es solamente analizando apenas el nombre de la Virgen. Apenas es el nombre. Yo no sé si habías oído alguna vez todo esto, pero jamás. Y es maravilloso, a mí me encanta. Maravilloso. Todas las que se llamen Guadalupe tienen eso. Qué bonito. Y ahora, ¿qué es lo que vino a hacer la Virgen cuando se aparece en México? Bueno, pues ella trae un encargo que quiere que se entere, pero por supuesto tiene el encargo para el de España y luego para el de México. Quiere decir que es la misma Virgen de Guadalupe, simplemente en dos fases. En la primera fase pone el acento pues en que te voy a librar de la muerte. En la historia. En la historia. O sea, el terminar esta parte de la historia, no vais a tener la muerte. Pero en la segunda parte, en la segunda fase, cuando llega a México, dice, no, me aparezco en un sitio que es un monte maravilloso. Están allí las piedras que saltan rayos. Los pájaros que cantan lo más bonito que jamás se había visto. Juan Diego dice, pero bueno, ¿dónde estoy yo? Estaré en la tierra de mis ancestros que decían, la tierra maravillosa, la tierra... Pues sí. Te han traído un poquito de la nueva tierra para que la veas aquí. Y entonces él le dice, estoy en la tierra celestial, estoy en la tierra maravillosa. Bueno, pues entonces llega la Virgen y le dice, vamos a ver, que llega, por cierto, por el oriente, vuelvo a decirte, por donde sale el sol, porque eso va a tener a continuación otras consecuencias. Y entonces le dice, vamos a ver, Juan Dieguito, estupendo chico, estupendo que le trata con todo el cariño, le trata con el diminutivo, y le dice, quiero que aquí me construyas mi casita sagrada, Y sigue hablando, donde yo lo mostraré, porque yo soy la madre del verdaderísimo Dios, le he dicho antes, lo mostraré a Dios, etc. Habla un poco con ella y dice, bueno, entonces quiero que vayas al obispo y le lleves lo que quiere mi mirada misericordiosa. Y es que me construya allá abajo, en el llano, un templo donde yo les consolaré de sus lágrimas, etc. Toda una serie. La gente piensa que es lo mismo, pero ha dado dos encargos, no ha dado uno. Okay. El primer encargo que ha dado ha sido, aquí mi casita sagrada, allí abajo un templo. ¿Es lo mismo? No. Son dos sitios distintos. Uno es la nueva tierra, el paraíso, el nuevo paraíso. Está pidiendo que construyas algo para después, para el apocalipsis, para cuando vayas a llegar a la nueva tierra. Wow. Y eso que vas a construir es mi casita sagrada. Yo soy el modelo. Yo soy quien tiene a Dios dentro. Por eso, yo soy casita sagrada. Luego se va a pintar embarazada.
Pero da igual, la Virgen siempre ha tenido dentro a Dios. Claro. ¿Entiendes? Y dice, bueno, pero esto es aquí. Esto es aquí, que será para más adelante. Ahora, allá abajo en el llano, que se haga un templo, en donde yo os cuidaré de vuestras lágrimas, porque estáis todavía en valle de lágrimas. Luego, el encargo más importante, ¿cuál es? ¿El del templo allá abajo o del de mi casita sagrada aquí arriba? El de la casita sagrada. Claro. Ese es el que nos está pidiendo. En España avisó, voy a libraros de la muerte. En México dijo, cuando os libre de la muerte, tenéis que ser casitas sagradas, como yo. O sea que tenéis que llevar dentro. Eso. Que uno dentro lleve a Dios, a Jesús. Que uno dentro sea el vivo ejemplo de la obediencia, de la humildad. Eso es. Oh, wow. Y entonces, cuando ella se pinta, coge un ayate. El ayate es una prenda de vestir que tiene 2 piezas y una costura entre medias. Y si tú miras hoy al original, se nota perfectamente, como un poquito más oscuro, de arriba abajo, como partiendo la imagen pues por aquí, por donde la cabeza, porque ella está girada así un poco, pero todo se ve perfectamente la costura. Y yo pregunto, ¿en la Sagrada Escritura hay algún momento en donde se rompa un velo del templo? En la crucifixión de cuando Jesucristo, muere de nuestro Señor. ¿Qué significaba que se rompiera el velo del templo? Que Dios salía del templo antiguo de los israelitas para no volver más. Destruir este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Hablaba del templo de su cuerpo. De su cuerpo. Hablaba de la Eucaristía. Y hoy el templo está no en Jerusalén, sino donde está la Eucaristía. En ¿verdad? donde está la Eucaristía, ahí está el nuevo Claro, templo. ese es el templo. Claro. ¡Wow, doctor Yahweh! Sí. Nos entendemos, ¿no? Sí, entonces, claro que nos entendemos y estamos entendiéndolo aquí. Por favor, pónganlo en los comentarios, está impactante. El templo, cuando nosotros ahora vemos una pintura en que está cosida, ¿dónde está el templo? En la Virgen. Ella es la que cose aquel velo del templo y se nos pone como modelo para que tengamos dentro de nosotros, cuando lleguemos a la nueva tierra, la Eucaristía, a todas horas. Seamos templos vivos, o como dice San Pedro, templos de piedras vivas, que llevemos a Dios a todas partes. Claro. Y lo está diciendo con una costura que le pasa por el corazón. Bueno, como está en espejo, el corazón lo tiene debajo de las manos, realmente. Pero da igual, o sea, está cosiendo lo que se descosió con la muerte de nuestro Señor, con matar a nuestro Señor. Qué bonito. Y esto no es accidente, todo es, pues viene del cielo. Entonces, claro. Y se necesitan luces del Espíritu Santo para entender así las cosas. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Entonces ella se aparece con... detrás está el sol, pero dentro también tiene el sol, porque es casita sagrada, ¿verdad? Y entonces le salen rayos. Ya, no sé si son del sol de detrás o del sol que lleva adentro. Claro. ¿Sabes cuántos rayos le salen? Contados uno a uno. ¿Cuántos? 144. 144 es un número que aparece en el Apocalipsis, multiplicado por 1000. A veces diciendo, son 12.000 de la tribu de tal, 12.000 de la tribu de cuál, 12.000, y al final 144. Y en otro capítulo dice, fueron tomados de la tierra 144.000 como primicia. Ah, primicia. ¿Primicias qué significa? Primicias es lenguaje agrícola. Cuando hay una cosecha, poco antes de la cosecha, surgen unos frutos muy sabrosos que se les llama primicias.
¡Wow! Entonces voy entendiendo lo que nos quiere decir con los rayos. Yo voy a empezar por Claro. 144.000, pero luego tiene que venir todo el mundo. Aquí. Pues Sí, que nadie se quede atrás. Claro. Claro. Pero a través de una poco de sal se da el sabor a la masa, a la cosecha. ¿A qué se refiere con eso? Y eso son las primicias. Y yo siempre digo, lo más importante en estos tiempos, ¿y cómo he terminado yo la oración? Báñanos en tu río de luz admirable. Haznos espejo de tu corazón inmaculado y concédenos ser primicias del reino eucarístico de tu Hijo. Amén. Esa es la oración. Sí. Amén. Sí. Estoy impactada porque dentro de todas las cosas que estoy entendiendo y que estoy aprendiendo y que estamos nosotros aprendiendo es que también es la Virgen del Apocalipsis. Nos está ayudando a que nos preparemos para esa nueva tierra que va a llegar, que es de mucha esperanza realmente. Está haciendo de modelo, de camino. Está haciendo el modelo, sí. De hecho, te voy a decir más. Si se fija, si uno amplía los rayos, se da cuenta de que siempre van uno gordo, uno flaco. Uno gordo, uno flaco. Uno gordo, uno flaco. Se puede mirar todas las veces que quiera, al final. Eso quiere decir que van de dos en dos, que van en pareja. ¿Y eso qué significa? Pues significa muchas cosas. ¿Qué significa? Significa que la nueva tierra tiene que ver con la familia, porque son de dos en dos. Pero tiene mucho que ver también con que él, cuando envió a sus discípulos a anunciar el reino, los envió ¿de cuántos? De dos en dos. De dos en dos. Sí. Entonces, las primicias es el adelanto del reino, que va a predicar el reino en su propia carne. Las primicias van a ser inmortales antes que los demás y van a predicar de dos en dos. Wow, me dan ganas de llorar, doctor Yagüe, porque pero es que todo siento que es tan amorosa la Virgen María, todo lo que nos está regalando con esas apariciones impresionante. De la Virgen de Guadalupe. Qué impresionante. Bueno, te voy a decir, tú sabes que la Virgen tiene el manto. El manto es símbolo del cielo, en el que están las estrellas. Sí. Pero tiene la túnica. La túnica es más de color tierra y significa la tierra. Y está decorado con flores de oro, con arabescos, con cosas que parecen en dibujos. En esas flores de oro doradas hay 8 flores de 8 pétalos. Son, cuando la han analizado los especialistas, dicen, son girasoles. ¿Qué hace un girasol? Gira. ¿Qué hace? Busca el sol, gira. Busca del sol y siempre mira al sol. ¿Quién es el siempre. sol? Dios. Dios. Te está enseñando cómo tienes que vivir tu vida. Siempre mirando. ¡Wow! Como el girasol. Y no ha puesto un adorno, porque sí hay 8 girasoles. ¿Por qué 8? El 8 es el número de la resurrección. La resurrección es, Jesucristo resucitó el primer día de la semana. 7 más 1. 8. 8 es el número de la resurrección. Pero, para que te quede más claro todavía, resulta que el manto tiene un borde dorado y va haciendo como vueltas. Se llama técnicamente una cinta Möbius, que no tiene principio ni fin. Empiezas por arriba y terminas, cuando vuelves al mismo sitio, estás por abajo y no sabes cómo has dado la vuelta. Es como el signo infinito. Bueno, okay. Y entonces tiene 18 vueltas. Si yo multiplico 18 vueltas de la cinta que separa el cielo de la tierra por 8 girasoles, ¿qué número da? 144. Lo dice de muchas formas. Lo que me importa es lo que viene. Me importa que mires al sol. Me importa que mires a la separación
cielo, tierra, porque vas a ir allí, a una nueva tierra, donde ya me importa que mires a mi hijo. Eso es. Sí, sí. Bueno, hay más cosas en esas, esos, pero me voy a quedar aquí. Luego te diré otras. Bueno, por ejemplo, misteriosamente. Doctor Yagüe, no quiero. Mucha gente va a estar muy curiosa de saber más de este tema y creo que es una muy bonita oportunidad que nos cuente de su libro, el cual yo estoy ya leyendo, pero creo que sería muy bonito compartirle a la gente porque hay tanta más información de esto. Es maravilloso. En ese libro es un compendio espectacular que el doctor Yagüe es un libraco, porque son 720 páginas, o sea. Sí. Pero bueno, yo estoy tan admirada de lo que estoy leyendo que voy muy rápido. Es de verdad, lo van a sentir así. Es impactante todas las investigaciones y el conocimiento que usted tiene. He dicho que hay unas 160 páginas solo dedicadas al simbolismo de las estrellas. Hay otras páginas previas que cuentan tanto la historia de España como la de Esther, como la de México, incluido una serie de cosas de los indígenas que ahora contaremos. Y luego la segunda parte del libro es escatología, en donde explico todos los símbolos que hay detrás con la Sagrada Escritura, etcétera, ¿no? Yo voy metiendo textos de la Sagrada Escritura a la vez que escribo. No me gusta que la gente tenga que tener al lado la Biblia y tenga que ir mirando. No. Yo hago embedded, como dicen lo meto dentro del párrafo, ¿no? Para que le sea fácil a la gente leer. Hay más de 3.000 citas en ese libro de la Sagrada Escritura. Voy a decir el nombre: Guadalupe Milenario Río de Luz. Y vamos a poner el link aquí abajo para que lo puedan conseguir. Y también porque tenemos a mucha gente que sigue Infinitos en Estados Unidos. Queremos que se pueda traducir el libro en inglés. Entonces vamos a tener también aquí un link si tú gustas y dices, bueno, ¿cuál va a ser mi buena obra del día? Esta sería una maravillosa para que mucha más gente tenga esta información, gente que no habla español. Y vamos a poner el link también a un crowdfunding que está haciendo el doctor Yagüe para poder tener el libro bien traducido al inglés, que es muy importante también para mucha gente que acá tenemos familiares. Yo tengo algunos familiares que el español no es su primer idioma, el inglés es su primer idioma. Entonces, qué bonito compartirles este regalo cuando ya el doctor Yagüe lo tenga, pero bueno, los invitamos también a eso. Venga, pasamos a otro área, si quieres. Sí. Yo quisiera hablar ahora, tú dime. Pues yo le quería preguntar, ya ahorita hablamos del encargo, de la casita sagrada que hay que nosotros tener dentro de nosotros. Hablamos también de todos los mensajes que hay, que a mí me quedaron todavía más duda de cómo logró la Virgen tanta... Estabais recordando una cosa que en tu caso es muy interesante. La Virgen de Guadalupe tiene pintado algo que durante siglos todo el mundo ha dicho, ¿y esto por qué está aquí? Es un 8 tumbado. ¿Un 8? ¿Sabes? ¿Es en serio lo que me está diciendo, doctor? Un 8, sí. Lo puedes mirando a la imagen, a la izquierda, abajo, a mitad. Ese hay que hacer un poco de zoom, pero se ve perfectísimamente, porque durante siglos se ha buscado. ¿Qué significa el 8? Infinitos. Sí, te estaba esperando la Virgen a ti. Ay, Dios mío, me vas a llorar. Con tu canal. Es que lo había olvidado. Digo, pues que lo vea. Lo ponemos. Sí. Digo, a todos nosotros, ¿verdad? Evidentemente. ¿Dónde? Bueno, lo pondremos aquí en postproducción. ¡Wow! Bueno. ¿Y qué significa eso con respecto a el mensaje que está dando la Virgen? Pues yo pienso una cosa, y es que ella nos dice que nos libra de la muerte. ¿Por qué se ha producido la muerte? Por el pecado. Adán y Eva. El pecado de Adán y de Eva. Adán y Eva eran inmortales, pero comieron de la manzana o de lo que fuere, y murieron, como les había dicho Dios. Desde el punto de vista biológico, nuestro cuerpo está formado
a partir de células. Y las células, para duplicarse, tienen en su núcleo una cosa que se llama cromosomas. Y en el cromosoma son cadenas de ADN. ¿De acuerdo? Las cadenas de ADN son 8, uno detrás de otro. Son cintas Möbius. Y sí, pero tienen un problema los cromosomas, que esas cadenas terminan como cortadas, partidas. Y entonces hay que poner en cada lado como un tapón, porque cuando se empiezan a replicar en la duplicación de las células, pues no, la duplicación no es perfecta. ¿Por qué? Porque llega un momento en donde está abierto y se encuentra un tapón. Ese tapón se llama técnicamente telómero. Telómero. Y los telómeros, cada duplicación, se van acortando un poquito. Y llega un momento en donde ya no se puede seguir duplicando la célula, el cromosoma, y eso es la muerte. Entonces, ¿ella qué está diciendo al poner un 8? Vengo a quitar la muerte. Vengo a arreglarla. En tu ADN. ¡Ah, wow! ¡Wow! ¡Ay, qué hermosa la Virgen María! De muchas formas. Pero claro, es que para ti, cuando tú te llamas en tu canal Infinitos, ahora ves mucho más significado. Claro. Y, híjole, qué cosa tan maravillosa. Independientemente de lo del canal, esto obviamente yo le veo mucho significado. Pero hablando de la profundidad del mensaje de la Virgen, es muy fuerte porque es verdad que el motivo por el que nosotros tenemos muerte es por el pecado que cometió por un principio Eva, obviamente instigada por el enemigo, pero al final de cuentas ella en su libre albedrío, que es lo que Dios también nos regaló, tomó la decisión de desobedecer, de ser curiosa, de tener duda, de dudar de Dios, de creerle al mal todas las dudas que le metía y por lo tanto se hizo ella parte de esa duda. Y entonces nosotros estamos aquí en este mundo mortal por ella. Y la Virgen María es todo lo opuesto. Es inmaculada. A ella. Es inmaculada. Ella no tiene ese problema. ¿A qué se refiere el término inmaculada? Eso me encantaría saberlo. Inmaculada significa sin pecado. Luego ella, cuando terminó el curso de su vida, no murió. Ella fue llevada al cielo, transformada. Ascendió. En cuerpo y alma. Asunta. Wow. O sea, ¿para qué hay un ángel en los pies de la Virgen de Guadalupe? Para decirnos eso. Para elevar, para llevar. Asunta. Ella es el modelo nuestro, desde todos los puntos de vista, por donde lo mires. Ella quiere que las primicias, los rayos, suban también al cielo sin morir. Y quiere que todos en la nueva tierra subamos al cielo. Sí, y subamos a la nueva tierra, que no es todavía el cielo, en donde no hay muerte, ni llanto, ni dolor. Ese es el mensaje. Nos está dando un regalo y una invitación enorme. Por todas partes. Enorme, por todas partes. ¡Wow, doctor Yahweh! Bueno, vamos a lo siguiente. Sí, sigamos. Sí, por favor. Bueno, y entonces me preguntabas, creo que la unión, ¿no? Sí. Entre México y España. Sí, o sea, ¿qué momento histórico estábamos viviendo? ¿Por qué México? ¿Por qué la importancia de Guadalupe de aparecerse, de manifestarse en ese momento preciso de México? Bueno, a ver, Isaías, ya 600 años antes de Jesucristo, profetizaba que iba a haber una reunión de las 12 tribus de Israel. Decía, con las naves de Tarsis en cabeza. Tarsis ya era conocido en tiempos de Isaías como una tierra a la que se cita 30 veces en la Sagrada Escritura, a donde comerciaban las naves de Salomón. Cada 3 años iban allí a traer
todo tipo de mercancías exóticas. Salomón es el año 1000, todavía 4 siglos antes de Isaías, 1000 antes de Jesucristo. Entonces, las naves de Tarsis son las que van a traer a tus hijos de lejos. Van a reunir a las 12 tribus de Israel y dice, en la tierra de sus padres. Y todo el mundo se pregunta, ¿pero cómo es posible si allí no cabemos? Porque claro, ¿quiénes son hoy? ¿Por dónde se han expandido las 12 tribus de Israel? Pues por toda Europa, por toda por toda América. O sea, por un lado, América del Norte tiene unas tribus, por Hispanoamérica tiene las tribus que vienen de España, todo. O sea, que si tenemos que volver ahora, todos los que vivimos en América y en Europa, a donde está, pues no cabemos. No, claro que no. Entonces, ¿qué es lo que ha visto Isaías para decir eso? Pues dice, la tierra de sus padres no está hablando de sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Está hablando de sus padres Adán y Eva. Están hablando del paraíso terrenal, del nuevo paraíso terrenal, de la nueva tierra donde no hay muerte, ni llanto, ni dolor. ¿Vas viendo cómo todo se une por 70 siglos? Se une, todo. Claro. Por supuesto, todo. Y sí. Lo importante es que dice que las naves de Tarsis van en cabeza. Luego quiere decir, cuando llega el momento del Apocalipsis, aparece una mujer vestida de sol, la luna a sus pies. Iba a dar a luz. Estaba con los dolores del parto. A Jesucristo, la Virgen lo dio a luz sin dolor. Por tanto, no iba a dar a luz a Jesucristo en el Apocalipsis. Iba a dar a luz a alguien que tiene que ver con Jesucristo, porque va a regir a las naciones. Pero no es Jesucristo. Va a dar a luz a alguien porque Jesucristo va a traer su reino en esa nueva tierra. Y entonces necesita un vicario que haga de rey. Lo mismo que hasta ahora ha tenido un vicario que hiciera de sacerdote, el Papa. Una pregunta. La Virgen, la reina del Apocalipsis, la que aplastará la cabeza del dragón. ¿Sí? Lo que usted nos está diciendo, lo que yo estoy entendiendo, pero por favor corríjame si estoy mal, es que ella ahora está hablando, ya no está hablando de, ya sabemos, la Virgen María dio a luz a Jesús, Sí. que vino a abrir las puertas del cielo para todos a través de el sacrificio tan grande que hizo con su vida y después su resurrección. Y estos regalos maravillosos que nos da a todos de seguirlo a Él y de podernos abrir las puertas del cielo realmente. Y entonces ahora, en estos tiempos de ahora, lo que viene anunciando la Virgen, que por eso se está apareciendo en muchos lados. Obviamente ahorita estamos hablando de la Virgen de Guadalupe. En esto también ella viene anunciando una época Sí. en donde va también a haber un monarca, pero no está hablando de Jesús, ¿cierto? No, está hablando de un vicario que le va a representar. De un vicario, que no es el Papa. No, porque Esto es el Papa es aparte del Papa. sacerdote. Jesucristo tiene 3 funciones: sacerdote, profeta y rey. Claro. Mientras no había reino, no necesitaba un vicario, rey. Pero ahora que llega el reino, sí necesita un vicario rey. Y esto es para prepararnos a todos para la llegada Del rey. del reino. Claro, como las del primicias rey, es del para rey. preparar. Todo está preparando. Pero entonces fíjate que el primer parto en la historia de la Virgen fue físico. Virginal, pero físico. ¿Vale? Este segundo parto de la Virgen es místico. No es un parto físico. Pero quiere decir que alguien en el mundo, igual que se nombra un papa, pues Dios, el cielo, va a nombrar un vicario rey. Las profecías hablan de gran monarca. ¿Quién es el gran monarca? Pues en el Apocalipsis se llama hijo varón. Pero cuando ya tienes este modelo en la cabeza, entonces ves que también se habla de otros con otros nombres en la Sagrada Escritura.
Por ejemplo, el deseado de las naciones en el Génesis. En el profeta Zacarías se le llama siervo germen. En las profecías privadas, si vienen de Francia, se le llama gran monarca. Si vienen de España, se le llama caudillo del Tajo. Si vienen de Portugal, se le llama encoberto. Entonces, al final es el mismo personaje. Depende todos están apuntando a un momento clave en la historia, en el que aparece una persona que va a regir a las naciones con cetro de hierro. Ya no es democracia el modelo, es reino. Venga a nosotros tu reino, decimos en el Padre Nuestro. Claro, no decimos venga la democracia, venga tu reino. O sea, en el cielo hay jerarquía. Totalmente, y en la nueva tierra la va a haber. Y aquí en estos últimos tiempos va a empezar esa jerarquía a funcionar. En donde no funcione el anticristo, funcionará el gran monarca. Entonces el gran monarca será la antítesis, o sea, digámoslo así, como el némesis del anticristo. Totalmente. ¿Y dónde dice Isaías que surge ese gran monarca? Las naves de Tarsis en cabeza. En Iberia, en la península ibérica. ¡Wow! Y también Isaías habla de la hija de Tarsis. ¿Quién es la hija? ¿México? Ya te diste cuenta. ¿Latinoamérica? Claro. Entonces, hay profecías privadas que son de profetas muy conocidos en donde dicen el día del milagro la Virgen presentará al gran monarca, le dice el ángel de paz, pero es lo mismo, es otro de los nombres, al ángel de paz en el Tepeyac. Lo va a presentar en el Tepeyac. Pero viene de Tarsis, pero tiene que ver con hija de Tarsis. O sea, digamos, aquí para los que vamos entendiendo, España sería Tarsis, sí, y la hija de Tarsis, México. México, en sentido amplio, Hispanoamérica. Pero la hija mayor es México. Y el Tepeyac es el sitio donde la Virgen se ha presentado ella con todo, como mujer del Apocalipsis. Por tanto, quiere decirse que momento importante, cercano, en donde aparecerá quien se enfrentará al anticristo, quien empezará el reino de Cristo en esta tierra, reunirá a todos y en naves, nueva tierra. Naves no son naves que van por el océano. Eso le iba a decir. No son naves que van por el océano. Son aeronaves, ¿qué son? O como quieras llamarlas. Pero eso es lo que dice. Eso no lo digo yo. Eso está literal en Isaías. Ya no me acuerdo si es el capítulo 65, pero me parece que sí. Bueno, a lo que voy. Entonces, ahora entiendes por qué la Virgen venía de donde sale el sol. Porque el sol sale por el oriente, por donde está España. Por donde está España, claro. Sí, de este a oeste. Venía de allí. ¿No viene por casualidad? No. Vengo de allá, acá. Y la otra pregunta, doctor Yagüe, porque yo no vivo en España, pero ¿qué está pasando en España? Porque algo que nosotros sabemos como mexicanos y sentimos muy fuerte, la fe que tenemos nosotros y como latinoamericanos, hispanoamericanos, en la Virgen María es grande. Y estaba viendo yo unos videos hace poco que mostraban muchas iglesias en España vacías. ¿Qué nos puede decir esto? El Señor preserva. El Señor sabe preservar. Por supuesto que la situación no es buena, ni aquí, ni allí, ni en ninguna parte. Pero el Señor preserva. Su palabra se cumple. ¿Y dónde estará esa persona? Pues supongo que los malos lo están buscando por todos lados. Pero dice el Eclesiástico, dice el libro del Eclesiástico, en quien menos se pensaba, se ciñe la corona. Lo tienes escondido. Va a ser alguien muy... Lo tienes escondido. Claro, está escondido el gran monarca. Muchos dicen, ¿será fulanito de Borbón? ¿Será menganito de no sé qué?
No, en quien menos pienses. Una pregunta, doctor Yagüe. El Papa Juan Pablo II decía, México siempre fiel. Y así lo sabemos muchos en Latinoamérica, porque no solamente nuestra comunidad de infinitos es de México, tenemos muchísima gente de muchos lados, de Colombia, de Perú, de diferentes lugares. Tenemos una fe tan grande, sabiendo que el enemigo odia con todas sus fuerzas a la Virgen María. ¿Estamos en riesgo de que nos quieran quitar esa fe? Yo pienso que no. Yo pienso que ahí ha habido una especie de profecías que yo lo siento, pero no me las creo. Hablo así de claro, ¿no? Qué bueno. Pienso, a ver, ahora la Virgen ya va a querer pintarse. ¿Y qué le dice a Juan Diego? Sube a la cumbre del Cerrillo, donde vistes aquellas flores tan bonitas, y córtalas. Y me las traes. Y ella, cuando se las trae, las va besando y volviendo a poner en el ayate, ¿verdad? Y entonces él dice que aquello eran, ¿qué tipo de flor era? De Castilla. ¿Te extraña? No. No, pues ya para estas alturas, claro que no. Y cuando ella se pone alguna joya en su cuadro, ¿qué joya se pone? Un broche. A ver. Y ese broche que tiene una cruz. ¿Y esa cruz de dónde era? De las carabelas, la que estaba en las velas de las carabelas de los españoles. Wow. Eso le decía la mucho Niña, la Pinta y la Santa María. A los indígenas. Wow. A los indígenas les decía, estos no son malos. Les estaba abriendo el camino. Por tanto, les estaba abriendo la segunda fase del mensaje. Aunque tardarían 5 siglos en enterarse. Pero, en fin, en España ya había contado sus siglos y también contando, ¿no? Entonces, por eso no tiene nada de extraño que hace 2 o 3 años se haya hecho un hermanamiento entre el santuario de Guadalupe de México y el santuario de Guadalupe de Extremadura. Y aquí que vino el cardenal de México y allí que fue el arzobispo de Toledo. Porque es que era lógico, tenía que entenderse que no eran para competir, que es el mismo mensaje, solo que en 2 fases. Esto a mí me encanta tanto y se me hace tan importante lo que estamos hablando, porque realmente nosotros somos hermanos. Somos hijos de nuestra Madre la Virgen y somos hermanos, españoles y mexicanos y latinoamericanos y hispanos. Somos hermanos. Y algo que hay que siempre tratar de enfatizar, siento yo, es en las cosas que nos unen. La misma lengua, la misma religión. Exactamente. Y luego por otros lados nos quieren bombardear de... No, de diferencias. Nos y hay quieren que bombardear de indigenismo. Indigenismo. Y subir al indígena donde nunca estuvo. Los que lo subieron fueron los españoles, con todas las leyes que estableció de respeto Isabel la Católica, con todas las universidades, los hospitales, las catedrales, la formación que España impartió durante 3 siglos. Cuando los masones, bueno que lo menciona, doctor Yagüe. Cuando los masones quisieron romper España, empezaron por llevar la república a Hispanoamérica. Y hoy son 22 repúblicas. Cuando estamos divididos, no somos nadie. ¿Quién dice eso? Los masones. ¿Qué decía el cura Hidalgo, santón de la independencia mexicana? Viva la Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines. Digo, bueno, pues muy bien, la Virgen vino aquí a unir culturas o a romperlas. Aunque lleve... No, pues a unirlas. Sí. ¿Quién? Y eso quisiera, si nos puede dar un pequeño paréntesis ahí de contarnos la diferencia, porque yo que he conocido más de la historia de Estados Unidos, cuando yo se la cuento a mi marido, le digo, es que es evidente la gran diferencia
entre las personas que llegaron de Inglaterra a conquistar y aniquilar a los indígenas de acá, con la diferencia del mandato de la Virgen Isabel la Católica. Porque venían protestantizados. Y los protestantes tienen 3 cosas que han quitado, que son claves, no solo para la colonización, sino para los últimos tiempos. La primera, dicen que no a la Eucaristía. La segunda, dicen que no a la Virgen. Y la tercera, dicen que no al Papa. Y esas 3 cosas han metido al anticristo. En forma de subjetivismo, ya no hay un orden establecido. Lo que te decía el otro día, es un aborto no es una persona, es un tumor. Subjetivismos a donde queramos, a todos los niveles. Isabel la Católica llegó aquí a evangelizar, ¿cierto? Totalmente. Lo primero que iban siempre por delante, ¿no? Los frailes, las catedrales que se construyeron. A ver cuántas catedrales hicieron en América. No. De hecho, a quienes exterminaban eran a indios que ya se habían convertido al catolicismo. Jerónimo era católico desde varias generaciones. Y la gente que pregunte o que diga, por ejemplo, pero a ver, momento, ¿no llegó Hernán Cortés entonces y conquistó Tenochtitlán y mataron a un montón de gente en la noche triste y todo esto que se habla? ¿Qué les podemos responder, doctor Yahweh? Pues le puedes responder que Hernán Cortés llevaba 200 hombres, 300, 400, y que en Tenochtitlán vivían 100.000, 200.000. Que Hernán Cortés no pudo hacer aquello si no se le hubieran unido todas las demás tribus que odiaban a los que vivían en Tenochtitlán. Y cuando se le unieron, entonces Hernán Cortés venció a todo aquel sistema de muerte, porque todo estaba basado en los sacrificios humanos. Sí, las demás tribus le tenían mucho miedo a los aztecas. Por eso, y los impuestos tan altos y las guerras y todo este tipo de cosas. Con lo cual, claro, pues, todos ayudaron a Cortés. Era la forma de liberarse de la esclavitud azteca. Esa es la realidad. Sí, la cuentan muchos historiadores así, como estamos hablando nosotros en este momento. Claro que sí. Bueno, fíjate, el indigenismo con la Virgen de Guadalupe ha intentado muchas cosas. Por ejemplo, Morenita, la Virgen de Guadalupe, afortunadamente, pues la fotografía es de finales del siglo XIX y enseguida fueron a hacerle fotos a la Virgen de Guadalupe, en blanco y negro, pero fotos. Y desde finales del siglo XIX, 1895, hasta que llegó la Guerra Cristera, 1926, pues le hicieron muchas fotos. Y están en muchos archivos, algunos conocidos, otros no están conocidos. Pero en ninguno se ve a la Virgen, en ninguna de esas fotos se ve a la Virgen mestiza. Llegó la Guerra Cristera y la escondieron, el original. Y cuando 3 años después apareció como hoy, con papada, con pómulos gordos, con labios gordos. Bueno, muchos dicen que no. ¿Cómo vamos a tocar el sagrado lienzo de...? Pues las fotos no engañan. Segundo, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, desde el inicio hasta 1895, tenía una corona de rayos puntiagudos que encajaban con otros rayos que estaban saliendo de los rayos que la rodean. Hoy no tiene la corona. ¿Quién la quitó en 1895? Porque está en todas las copias. Es increíble. En España, solo en Andalucía, hay más de 3.000 copias al óleo de la imagen aquella. Doctor Yahweh, estoy viendo las imágenes aquí en internet y claro que las vamos a poner. Claro que tiene una corona. ¿Por qué la quitaron? Pues no lo sé, pero a lo mejor ahora es menos reina que antes. No, claro que no. Bueno, ya lo es sé más que no. reina que nunca. Pero entiendes, ¿entiendes lo que se ha ido haciendo con los tiempos? El último, que fue pues uno de los últimos abades de la basílica, que no creía, que no tenía fe, y ya está documentado el día, la fecha y lo que hizo
¿Qué hizo? Bueno, pues echar una serie de... Con la bomba. No, antes de la bomba. No, después de la bomba. Mucho después, ya en la nueva basílica. Una noche y están los testimonios del aceite que se le echó por encima y que durante 10 minutos se perdió la imagen. Y está publicado en internet por la Universidad Autónoma de México. Las personas, los nombres, todo. O sea, intentos para consolidar la imagen, dijeron. Pero lo hicieron en secreto. Lo hicieron sin pedir permiso a nadie. ¿Entiendes? ¿Quién cree usted, doctor Yahweh, que está tratando de hacer eso? Bueno, me da igual. O sea, al final no han conseguido nada. Pero hay que saber que el indigenismo, pues muchas veces, pues tiene 1000 manifestaciones. Desde el momento que se le dice morenita. Morenita es la Virgen de España, que es negra. Y morenita significa que es negra de talla negra, porque todas las que había entonces pues eran de esa, porque se ajustaban a un texto del Cantar de los Cantares que dice que negra estoy porque me ha dado el sol de Dios. Y por eso me he puesto negra. La del Tepeyac no era negra. No era negra. Era hebrea. Era tez clara. ¿Qué vieron los indígenas de la época cuando la Virgen se aparece? Pues ahora vamos al siguiente paso. Venga. Entonces volvamos al tema de lo que vieron los indígenas de la época que causó tantas conversiones y tan rápido. ¿Qué fue lo que vieron con lo de la luna, con lo del sol, con lo del manto? Por favor, cuéntenos más. A ver. Yo soy geólogo y por tanto las historias de tiempos pasados pues las he oído muchas veces. Entre otras, pues la posibilidad de que hubiera un continente en el medio del Atlántico, continente que ha sido llamado como Atlántida. Atlántida es muy cercana a la palabra Aztlán, o al otro lado del Atlántico, a los montes Atlas, etc. Entonces, en la historia ha habido varios momentos en donde ha habido catástrofes astronómicas. Y fruto de esas catástrofes astronómicas, por ejemplo, durante el Éxodo. Por ejemplo, durante las batallas de Josué, el día largo de Josué. Por ejemplo, el rey Ezequías. Todo eso está registrado como eventos astronómicos que tuvieron, además, consecuencias geológicas, geomorfológicas, etc. Si quieres, la última es el Calvario. En el Calvario hubo un eclipse de 3 horas, lo cual no es un eclipse de luna. Sí. Y un temblor también. Claro que sí. Y si vas a María Valtorta, te encontrarás, o a Ana Catarina Emmerich, encontrarás efectos en el mar Mediterráneo, efectos en el lago de Galilea, efectos en las casas de las personas, etc. Entonces, uno de esos catástrofes, anterior a Platón, pues hizo que se hundiera una civilización maravillosa en el centro del Atlántico, conocida bajo el nombre de la Atlántida. Escaparon. Una parte de los que escaparon son los aztecas. ¡Wow! Y lo tenían. Ellos buscaron un sitio donde. Y mira dónde hicieron Tenochtitlán. En mitad de un lago. Cierto. Encontraron el lago y allí lo hicieron. Como otra pequeña Atlántida. Qué curioso, ¿verdad? Sí, qué curioso. Y entonces, claro, tenían memoria. Eran tontos. Y entonces ellos sabían que cuando el sol se paraba, aquello era catástrofe. Pudo ser cualquiera de esas paradas que están registradas en la Biblia u otras. Da igual. Porque ha habido distintos momentos, sino que se lean a Velikovsky y a otros muchos que han hablado de ello a fondo. El hecho cierto es que ellos sabían que el sol no podía pararse.
el sol era el que suministraba la vida. ¿Y qué se les ocurrió a los sacerdotes aztecas para suministrarle vida siempre al sol? Pues darle sangre, que es la fuente de la vida. Darle vida. Ya. Y por lo menos había que hacer un sacrificio antes de que se acostara el sol, para que saliera al día siguiente, para que tuviera fuerza. Para que no se parara. Claro. Lógico, ¿no? Dentro de una vida culta pero inculta a la vez, es en donde la cultura estaba del lado de los sacerdotes, etcétera, pues al final dices, pues tiene una lógica. El sistema de sacrificio. Ese sistema de sacrificios tenía momentos culmen. Por ejemplo, como era una festividad, pues cuando entró Moctezuma. Moctezuma, 1486, entra, en 3 días se sacrifican 86.000 esclavos. Dios mío. O sea, toca uno cada 4 segundos. Más que una bomba atómica. Dios mío. Más que la bomba atómica de Hiroshima. Los benditos indígenas. De algunos. No eran todos así, pero algunos. Y yo digo, sí. Vale. Entonces, claro, la Virgen no puede venir a esa civilización donde están la muerte. Eso sí que es una civilización de muerte, como la actual, la que decía Juan Pablo II. Pues allí también se estaban matando todos los días. Con una excusa que se habían montado y se acabó. Y de hecho se montaban hasta guerras que se llamaban guerras floridas para coger prisioneros y poder seguir el sistema. Bueno, entonces, pues los sacerdotes eran buenos astrónomos. Se subían a sus pirámides y sabían calcular cuándo había un eclipse, porque para ellos los eclipses eran que la luna se come al sol. Dos monstruos. El monstruo se viene a comer y si se comen al sol, terrible. Se apaga el sol y otra vez todos muertos. Sí. Bueno, pues no solo. Entonces, cuando iba a haber eclipse, se incrementaban los sacrificios, que había que darle fuerza al sol. Los eclipses son eclipses producidos ¿por quién? Por la luna. Bueno, entonces llega el momento de que les conquistan de Cortés y prohíbe los sacrificios humanos. Lo primero que ellos piensan es decir, mañana no amanece el sol. Lógico en su mentalidad. Claro, porque llevaban tanta historia haciendo estos sacrificios y no solamente eran de esclavos de guerra, sino también de niños, ¿no? De mujeres vírgenes, doncellas, todo. Sí. Entonces. Y se imaginan, ya no va a amanecer. Mañana no amanece. Pero amaneció. Bueno, pues será pasado mañana. Pero volvió a amanecer. Bueno. Y en esas circunstancias, pues llegan los 12 primeros evangelizadores de México, 12 frailes franciscanos. Y Cortés obliga a que vengan todos allí a rendir pleitesía a los 12 primeros frailes que llegan. Pero todos saben que 40 días después viene un eclipse. Y entonces todos tienen un miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y entonces los franciscanos se ríen de ellos en sus barbas, de no va a pasar nada. Es más, algún aguerrido va y monta un incendio en alguno de esos templos que tenían en uno de los lados de los lagos, no en Texcoco, no en Tenochtitlán, pero creo que en Texcoco. El hecho es que llega el día del eclipse parcial. Ven cómo el monstruo empieza a morder el sol, pero llega un momento en donde ellos con sus tambores y sus cosas gritan, se punzan para dar sangre y tal, y no pasa nada. Y entonces ya empiezan a pensar que el Dios de los españoles tiene más fuerza que el Dios nuestro. Bueno, pero eso ocurre 10 años antes de la aparición de Guadalupe, 9 años antes, si quieres. Desde ahí hasta Guadalupe vuelven a ocurrir otros 3 eclipses visibles desde México. En los 3 no pasa nada. Con lo cual ya empiezan a
estar sorprendidísimos. La fuerza del Dios de los españoles. Y llega un día en donde se aparece la Virgen de Guadalupe y se pinta y la ponen en una ermita a que todo el mundo pueda verla. Y conforme entran a ver la imagen, ¿qué ven? Primero, una imagen realista, que nunca habían pintado con realismo. Segundo, ven que tiene una mirada amable, que les invita. Tercero, tiene el manto del color del emperador. Esta viene de arriba, rodeada de nubes además. Esta es... Detrás tiene al sol, que es Dios. O sea, los emperadores en la época de los aztecas se vestían del color que está la Virgen María vestida. Y era el color específico para ellos. No podía nadie utilizar ese color. Nada más que sus mantos. Con lo cual viene de allí. Pero parece amable. No está pidiendo sangre. Pero sigo bajando hacia abajo. ¿Y qué me termino encontrando en la imagen de Guadalupe? Media luna negra. No es media, es menos de media, pero es luna negra. Y ellos se acuerdan inmediatamente quién es la luna negra. La luna negra es la del eclipse. La de los eclipses. Esta puede sobre los eclipses. Esta tiene al sol de su lado. No hay que explicarles más. Claro. ¿Te das cuenta lo que hizo la Virgen? Wow. Sí, con solo verla, no necesitaba saberlo. No necesitaban explicarle más. Bueno, veían más cosas. Veían que estaba peinada como una virgen, pero que estaba embarazada. Dicen, esto ya se nos escapa del todo. O sea, virgen y embarazada no cuadra. Esta es por encima de todo. Esta le lleva un ángel. Ellos no tenían ángeles, pero dicen, esto es un ser divino el que le lleva. Esta, todo. O sea, que aquello fue un códice explicativo de todo. Qué bonito. Precioso. Increíble. Qué bonito. Y eso explica que todos iban en masa. Yo me paso a ese Dios, que es el de verdaderamente que tiene fuerza, el que me da vida, no me da muerte. Porque es el que da vida. Guadalupe, agua de vida. Bueno, entonces, bueno, te puedo contar muchas más cosas de las estrellas, ¿no? Pero solo por decir algo así, ¿no? O sea, hemos dicho que sí. Las estrellas es fácil, como es un mapa, es fácil saber a qué hora estaba marcando. Pues la hora a la que estaba marcando, porque las estrellas giran 360 grados en 24 horas. Luego, si me las han pintado de tal modo, pues oye, y yo sé que tal día es pues cualquiera puede calcular la hora. Las 3:41 de la madrugada. La hora en la que se encuentra con Juan Diego, que quiere esquivarla para que pueda ir a traer a su tío un sacerdote. ¿Y qué le dice? ¿A dónde vas? Pues ya no pasa nada, ya está curado tu tío. ¡Hala! Sí. Dice, y le dice, es la hora exacta. No estoy aquí que soy tu madre. Sí, porque lo han calculado varios especialistas según el trayecto, cuánto se tardaba, cuánto no sé qué. Las 3:41. A mí me sale la misma hora que han calculado los especialistas para que llegara luego amaneciendo a Tlatelolco, a Tenochtitlán. Me sale la misma hora. Y todos dicen, no, es que se imprimió cuando lo echó delante del obispo las rosas de Castilla. No, ella se imprimió la hora que quiso. ¿Y cuál era la hora que quería decirnos siempre? No estoy aquí yo, que soy tu madre. Es en ese momento, exacto, con ese mensaje. En el que está hablando con Juan Diego. Por tanto, las estrellas empiezan diciendo, no estoy aquí yo, que soy tu madre. Lo dicen incluso utilizando en el centro, en el Nahui Ojin, al lado hay una estrella que se llama Regulus. Regulus significa pequeño rey. Y Regulus es la estrella central en la que se produjeron las conjunciones de la estrella de Belén. La misma que interpretaron los magos para decir ha nacido. Pues la Virgen va y se pone esa estrella
al lado En el vientre. del Nahui Ojin, la flor de la vida. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Bueno, pero además, las estrellas son para medir los tiempos. Y de las 46 estrellas que hay en su manto, en realidad son 45 más una. La una no es estrella, es Júpiter, que la tiene en el hombro izquierdo, según nosotros vemos, a la derecha, pero en realidad es el izquierdo suyo, que está en espejo. ¿Y qué significa eso, doctor Yagüe? Júpiter ahí. Pues significa que Júpiter al día siguiente se mueve. Las estrellas siguen iguales durante miles de años, su posición. Pero Júpiter al día siguiente se mueve. Y se vuelve a mover y se vuelve. Y cuando han pasado 12 años menos algunos días, vuelve a estar donde estaba. Y entonces es posible preguntarse, ¿y todas las veces que cada 12 años desde que se apareció en el Tepeyac, qué efemérides hubo? ¡Wow! Claro. ¿Qué pasó exactamente? Pasó porque a lo mejor me querían decir algo la Virgen poniendo ahí a algo que se mueve, que es Júpiter. Y cuando claro. haces ¿Y qué descubrió usted? Pues descubrí que, por ejemplo, el día que se instaura el estado del terror en la Revolución Francesa, allí estaba Júpiter. Que el día en que Mao Zedong se hace con el poder del Partido Comunista Chino, después de la larga marcha, allí estaba Júpiter. Que el día que sube al poder ¿cómo se llamaba el coronel venezolano? ¿Chávez? Chávez, allí estaba Júpiter. El día en que Felipe González toma por primera vez posesión del gobierno español, allí estaba Júpiter, etcétera. Pues el día en que se dieron las principales batallas de emancipación de todos los países de Latinoamérica, allí estaba Júpiter. O sea, es un calendario también. Para decirnos todo lo que trajo la Revolución Francesa, todo lo que trajo el comunismo, no va a ser bueno. Te lo digo desde varios siglos antes. Que después lo dijo en apariciones, en diferentes apariciones. Después dijo el Sagrado Corazón, conságrame Francia. No la consagró toda la República. Conságrame Rusia, le dijo la Virgen al Papa. Rusia. No la consagró todos los errores de Rusia. Eso es lo que pasó. Wow. Júpiter está marcando algo muy importante como advertencia. Doctor Yagüe, y da la pregunta a hacer, ¿cuándo es la siguiente vez que va a estar Júpiter en ese punto? En octubre del 2030. Yo pienso que es el día del castigo. Ese castigo por el fuego que está profetizado en la Sagrada Escritura, que está profetizado como 3 días de tinieblas en muchas otras profecías, es la próxima vez que Júpiter. Yo creo, porque coincide con una fiesta de los hebreos, que es la fiesta de la expiación. ¿Y qué significa expiar? ¿Qué? Pues expiar significa pagar por el pecado. Y es el gran castigo que se acumula de tantos pecados. Está marcando Nos está preparando la Virgen. Está midiendo el tiempo. Bueno, pero no solo con Júpiter. El día que se apareció la Virgen en Guadalupe, había una conjunción que era Venus con el Sol. Bueno, yo he hecho desde entonces me he dado cuenta que la conjunción Venus con el Sol siempre marca eventos de la Inmaculada. Por ejemplo, el día que se aparece la Virgen en la Rue du Bac, en París, que ella pone la medalla milagrosa que es «Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros». Sin pecado concebida, que es la Inmaculada. Ese día estaba allí. Había conjunción Venus-Sol. El día que el Papa Pío IX, en 1854, define el quinto dogma, el dogma mariano de la Inmaculada, que era el cuarto que se definía, el tercero que se definía. Ese día había conjunción Venus-Sol.
El día que surge el agua milagrosa en Lourdes la Virgen dijo... No me diga que también. También. ¿Y qué dijo en Lourdes? ¿Qué fue lo que dijo la Virgen? Yo soy la Inmaculada Concepción. El día... ¿Sigo? Sí. El día que terminaron las apariciones de Paña Blanca, había conjunción Venus-Sol. Ya te he dicho, bastante. Todos los días de Inmaculada. Muchísimas. Oye, pero también había conjunción Venus-Sol el día que el rey moro Boabdil le entrega las llaves de Granada a los reyes católicos. Es decir, qué bien. El día que se había cerrado 8 siglos de reconquista y el día que un señor llamado Rodrigo de Triana en la nave de Colón dice tierra, había conjunción Venus-Sol. Para que veas... ¿Cuándo es la siguiente conjunción Venus-Sol, pues Dr. Yagüe? Ahora mismo ha habido una el 23 de marzo y la próxima es el 6 de enero. Pero el 6 de enero es una conjunción muy curiosa, porque no solo hay Venus-Sol, también ese día la conjunción se da junto a una estrella que se llama Nunki. Nunki significa mares, muchos mares. Y entonces, ¿qué significa María? Muchos mares. María. María es mar en plural. Wow. Por tanto, ese día está el Sol, Venus y Nunki. ¿Sabes la vez anterior cuándo fue? ¿Cuándo? El día de Guadalupe. ¡Oh! Va a ser un día importante. Sí. Yo pienso que es el día del aviso. Wow. Por eso no hay cosas más importantes que esas. Sí. Y por eso la importancia también de este mensaje, la invitación que nos está haciendo la Virgen María. Pero es que ya tendríamos que ser bien ciegos, ¿verdad? Para no creer. O sea, está en todas partes. Está en todas partes. Y además todo eso coincide con los plazos que dice la Sagrada Escritura. Coincide en el profeta Daniel. Los plazos que dice el Apocalipsis. Cuando dice 1260 días, termina o empieza en una conjunción Venus-Sol. Según mis cálculos, según todos mis cálculos. Bueno. Wow, Dr. Yagüe. Por tanto, las estrellas son para medir tiempos, como dijo el Génesis. No son para hacer estudios de astrología, porque esto no es astrología. Estamos hablando del manto de la Virgen de Guadalupe. Claro. Eso no es diabólico, ¿verdad? No, claro que no. Y los Reyes Magos... No, y la Virgen... Tampoco. Y los Reyes Magos siguieron a las estrellas para llegar justamente a Belén. Y Jesús dijo, y también, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Y las estrellas. La gente, asustada por el ruido del mar y de las olas. ¿Te acuerdas cuando el otro día dijimos que el aviso era un vuelco, que los mares vendrían sobre los... ¡Qué casualidad! Que eso va a ocurrir con una conjunción Venus-Sol. Una señal en las estrellas, al fin y al cabo. Pero además, con Nunki. Con Nunki, que es el del mar. Que es el del mar, efectivamente. Nunki, el del mar, claro. Y que es el que desde hace 5 siglos no era ahí la conjunción. La Virgen estaba señalando tiempos con las estrellas. Sí, está señalando tiempos. Yo creo que así como los tiempos de la primera venida los señaló la estrella de Belén, los tiempos de la segunda venida los señalan las estrellas del manto de la Virgen de Guadalupe. ¿Será importante para esto que viene Latinoamérica, Dr. Yagüe? Pues claro, porque la Virgen ha sido siempre reina de las Américas, la Virgen de Guadalupe. Emperatriz de las Américas es el título que tiene. ¿Sí? No solo de México, de las Américas. Es la aparición que más bendiciones eclesiales tiene. Tiene oficio litúrgico propio. Así que... Dr. Yagüe, estamos tan agradecidos por su tiempo, por su sabiduría. Le volvemos a hacer la invitación y por favor pónganlo en los comentarios porque ya sé que van a haber muchos comentarios diciendo por favor que venga otra vez. Su libro,
ya, o sea, mire, le decimos una cosa, estamos tan agradecidos nosotros por todo lo que usted hace, que encantados nos vamos a ir a conseguir el libro, vamos a poner el link aquí para que puedan obtenerlo. Es tanto trabajo, tanta investigación y qué afortunados nos sentimos de tenerlo aquí en Infinitos. Yo personalmente, muy, muy afortunada de haberlo conocido, de tenerlo aquí cerca, de poder platicar estas cosas. Usted sabe que yo estoy en un camino más profundo de mi conversión y le agradezco tanto porque creo que a muchos de nosotros escuchar esta información y a todos los que les va a llegar, nos mueve cosas. De la mano de la Virgen. Todas esas cosas. De la mano de la Virgen. Todos. Estamos, sí. A ver, el hijo varón, ese que tiene en el vientre, ¿no? Ese embarazo con dolor místico, es figura de una nueva humanidad, en una nueva tierra. Ella quiere darnos a luz para que lleguemos a la nueva tierra, sin muerte, sin dolor, sin llanto. Y como lo acaba de decir, ella quiere darnos a luz. Y lo decía al inicio usted, Jerusalén, la nueva Jerusalén, tiene luz propia. ¿Y qué quiere ella también? Que tengamos, o sea, el encargo, nuestra casita sagrada aquí. O sea, estar preparados para esos momentos. Y al final de cuentas, pues estar preparados siempre, ¿no? Porque cualquier cosa nos puede pasar el día de mañana. O sea, que ahora sí que Dios nos agarre preparados, en el buen sentido de la palabra, para que podamos nosotros, pues irnos a comer. Tú lo dices mejor que yo. Yo solo te doy los datos, pero que cada cual los medite en su interior, frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe, y que saque sus propias conclusiones personales. Esto no es solo para quedarse asombrados. No, para nada. Sabe que muchas personas nos comentaron en el video que nosotros hicimos, el anterior, que lo recomiendo aquí, si no lo has visto, lo vamos a poner por acá. Mucha gente comentó, volví a regresar a rezar el rosario, volví a mi fe, estoy volviendo a mi fe. O sea, es el trabajo que usted hace, Dr. Yahweh, es maravilloso y, como usted dice, siempre acompañado de la Virgen. Y muchísimas gracias por estar aquí. Las gracias a ti. Las gracias a Dios. Gracias a Dios. Me encantó a mí esta plática con el Dr. Yahweh. Esperemos, Dr. Yahweh, tenerlo por favor otra vez en el canal. Él está en una labor muy grande hablando de estos mensajes y quiere traducir su libro al inglés y nosotros le vamos a ayudar. Entonces es importante que aquí en los comentarios vamos a encontrar un link en donde él está haciendo una cosa que se llama crowdfunding, que es para que tú, si tú vives o tienes familiares en Estados Unidos y quieres que esta información le llegue a la demás gente en inglés y que su libro Guadalupe Milenario de Luz sea traducido al inglés, por favor, dale clic ahí y si quieres que hoy tu obra buena del día o del mes sea donar $1, $2, $5, 40 pesos, lo que tú quieras y te salga de tu corazón. Creo que en este momento pues serás muy bendecido porque es para un muy, muy bonito bien, que es llevar todos estos mensajes de la Virgen a más gente. Y qué más que hacerlo también para nuestros amigos de habla inglesa. Bueno, muchísimas gracias, Dr. Yahweh. Aquí le dejamos también el canal y toda la información del Dr. Yahweh. Vayan a visitarlo y nos vemos en el siguiente episodio. Si quieren, por favor, otro episodio con el Dr. Yahweh, escríbanme en los comentarios qué quieren que le pregunte. Yo le estaré haciendo sus preguntas. Gracias infinitos, los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente episodio.